Estimados, bienvenidos al webinar sobre las recientes modificaciones tributarias. El día de hoy nuestros expositores son Daniel Dono, Karin Orbeso y Luis García, ambos especialistas del área de Derecho Tributario, los que nos van a dar más alcance sobre este tema. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el área de preguntas y respuestas, que está habilitada del área inferior en el webinar. Muchas gracias. Bienvenidos a nombre del Estudio Muñiz. Quiero darle la bienvenida a los asistentes a este webinar en el que mis socios y yo vamos a tratar tres temas que consideramos de relevancia, de importancia, comenzando el año para el manejo de las empresas acá en el Perú. Eh, Comenzando las exposiciones, Karin Orbeso, mi socia Karin Orbeso, va a hablar sobre los beneficios para la industria textil y agroindustria, recientemente aprobados por la Ley 31969. Luego yo haré unos breves comentarios y una breve presentación sobre los sujetos sin capacidad operativa, que es un régimen que se creó el año pasado para tratar de atacar la evasión tributaria, ¿ok? Pero que estaba pendiente de emisión del reglamento y de las normas de la SUNAT para su implementación efectiva. Ya está vigente, pero no está en ejecución todavía. Para que finalmente mi socio Luis García nos comente sobre esta novedad referida al perfil de cumplimiento tributario, que es un sistema creado que va a modificar la forma en que la administración tributaria nos ve a los contribuyentes para las labores de fiscalización. Sin más que decir en esta breve introducción en la que quería darles la bienvenida a nombre del estudio, agradecerles la presencia en este webinar, les dejo el uso de la palabra a Karin para que comience con el tema de los beneficios para la industria textil y agroindustria. Karin, por favor. Muchas gracias, Dani, por el pase. Bueno, buenas tardes con todos los asistentes. He preparado unas filminas para poder guiar la explicación. El 30 de noviembre se publicó esta ley 31969, que contiene o aprueba una serie de beneficios tributarios específicamente para el sector de la industria textil y de la agroindustria, ¿no? Esta ley tiene como finalidad, ¿no?, impulsar la competitividad y generación de empleo en estos sectores y también fomentar, ¿no?, la reactivación económica de estos dos sectores tan golpeados por la pandemia y, bueno, y por las protestas, ¿no?, que hubieron en los años previos, ¿no?, que generaron también que las empresas del sector agrario, agroexportador y agroindustrial también fueran golpeados, ¿no?, económicamente. Entonces, la finalidad de estos beneficios tributarios es esa, ¿no? Impulsar la competitividad y la reactivación económica, ofreciendo pues un paquete de incentivos que de alguna manera permitan reducir la carga fiscal de las empresas. ¿Cuándo entra en vigor esta ley? Entra en vigor el 1 de enero del 2024. Todavía está pendiente, obviamente, la publicación del reglamento, ¿no?, que precise ciertos aspectos de la ley. De acuerdo a la tercera disposición complementaria de la referida ley, el reglamento se tendría que publicar en un plazo de 30 días calendario, ¿no?, contados desde la entrada en vigencia del 1 de enero. Esperemos que el MEF no cumpla con publicar a tiempo este reglamento para que los contribuyentes tengan todas las reglas claras para la aplicación de estos beneficios tributarios. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta ley?
En primer lugar, aplica a todos los contribuyentes del régimen MIPE tributario y del régimen general del impuesto a la renta, que desarrollen actividades, principalmente actividades de la industria textil y confecciones que están en una relación de clases de la división 13 y 14 de la revisión 4 del SIU. Entonces, no solamente es importante que la empresa que tiene la expectativa de aplicar estos beneficios, ¿no?, se considere como parte de la industria textil, sino que el contribuyente tiene que verificar, ¿no?, que realmente la actividad calce en alguna de las clases de la división 13 y 14 que están expresamente señaladas en el artículo 2 del numeral 2.1, ¿no? Lo menciono rápidamente para que tengan una idea de qué empresas son las que podrían gozar de estos beneficios tributarios. Son las empresas que se dedican a la hilatura, tejedura y acabado de productos textiles, fabricación de otros productos textiles, fabricación de tejidos de punto y ganchillo, fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, fabricación de tapices y alfombras, fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, fabricación de artículos de piel y fabricación de artículos de punto y ganchillo. La ley señala que están dentro del ámbito de aplicación las empresas que principalmente realicen alguna de estas actividades. Ya seguramente el reglamento establecerá las reglas claras para determinar cuándo una empresa, ¿no?, realiza alguna de estas actividades de manera principal, ¿no? Sabemos que una empresa puede realizar una actividad principal y varias actividades secundarias. Hay una resolución de SUNAT bastante antigua que establece cómo considerar o cómo calificar o clasificar las actividades en principales y secundarias. Básicamente es en función al nivel de ingresos, pero vamos a ver el reglamento de esta ley, qué criterios establece para poder entender cumplido este requisito de realizar la actividad principalmente, ¿no?, para acceder al beneficio. Y el otro ámbito de aplicación de la referida ley bajo comentario son aquellos contribuyentes que estén comprendidos en la ley 31110, que es la ley del régimen laboral agrario, vigente a partir del 1 de enero del 2021, y más adelante voy a explicar cuáles son los dos beneficios adicionales, ¿no?, tributarios que los contribuyentes podrán gozar. Comenzaremos con los beneficios tributarios para contribuyentes del sector textil y confecciones. Básicamente son tres beneficios que contiene esta ley. El primer beneficio es un crédito por reinversión de utilidades, que voy a pasar a explicarlo. El segundo beneficio es una deducción adicional por contratación de trabajadores nuevos. Y el tercer beneficio es un régimen especial de depreciación para maquinarias y equipos adquiridos durante el año 2024 al 2028, que también voy a pasar a explicar a detalle. Respecto del primer beneficio, la reinversión de utilidad, ¿no? Este beneficio consiste en otorgar a estos contribuyentes que realicen actividad del sector textil y de confecciones un crédito equivalente al 20% de la reinversión del monto de las utilidades anuales. Son las utilidades de libre disposición que obtengan las empresas después de haber aplicado el impuesto a la renta. Y este crédito aplicará durante los ejercicios 2024 al 2028. Ese es el rango de aplicación de este crédito tributario. ¿Qué se entiende por reinversión? La norma señala que es toda acción que hasta el ejercicio 2028 implique el empleo de parte de las utilidades anuales,
luego del pago del impuesto a la renta, para la adquisición de activos destinados a las actividades del sector textil y confecciones que signifiquen un incremento anual en la producción de al menos 5% respecto del año anterior. Este último requisito seguramente a nivel del reglamento se establecerán la forma, cómo se debe entender cumplido este requisito. Tenemos que esperar a lo que señale el reglamento. ¿Qué activos son los que forman parte de este beneficio? No son cualquier activo, sino son todo tipo de infraestructura, maquinaria y equipo destinado al perfeccionamiento de los procesos y ampliación de la capacidad productiva de las empresas. Seguramente el reglamento establecerá ya con mayor detalle cuál exactamente son la maquinaria y equipo que la empresa podrá adquirir con estas utilidades anuales de libre disposición para poder acceder al mencionado beneficio. También mencionar de que la ley se ha cuidado en señalar de que el valor de adquisición de estas maquinarias y equipos tienen que realizarse a valor de mercado, ¿no? Seguramente el legislador ha querido que no se haga pues un mal uso de este crédito adquiriendo maquinaria y equipo de, por ejemplo, alguna empresa relacionada que con el fin de obtener una ventaja, ¿no?, en la aplicación de este beneficio, transfiere o vende maquinaria y equipo a su relacionada a un valor mayor, ¿no? Entonces, ahí hay una primera limitación, ¿no?, que el valor de compra de la maquinaria y equipo tendrá que hacerse a valor de mercado. Y la segunda limitación que establece la ley es que esta maquinaria y equipo no podrá ser transferida a terceros hasta su total depreciación, ¿no? Entonces ahí tenemos una segunda limitación. ¿Qué también nos señala la ley? Que para aplicar este crédito tengo que contar con un programa de reinversión, ¿no?, que se tramitará, ¿no?, ante el Ministerio de la Producción. Habrá un procedimiento que el reglamento tendrá que establecer en cuanto a forma, plazos, para obtener la aprobación de este programa de reinversión. Y además, la norma señala que el crédito por reinversión tendrá que estar debidamente sustentado con los comprobantes de pago o declaraciones de importación, lo que acredite pues la efectiva adquisición de estos activos que dan origen a este crédito por reinversión. También la ley señala de que la adquisición de estos activos, ¿no?, tendrán que figurar o contar con los asientos contables que reflejen estas inversiones. Y finalmente la ley señala que al ejercicio siguiente de haber realizado la reinversión, es decir, las compras de estas maquinarias, equipos y así como infraestructura, el contribuyente tiene que presentar al Ministerio de la Producción un informe anual, ¿no?, de lo que ha invertido. Todo esto, nuevamente, va a estar debidamente reglamentado, ¿no?, en este decreto supremo que estará por publicarse en los próximos días, esperemos. En cuanto a la aplicación del crédito, la ley señala que este crédito se aplica contra el impuesto a la renta del ejercicio en que se efectúe la reinversión. Y si hubiera un saldo que el contribuyente no puede utilizar, la ley señala que este podrá aplicarse contra el impuesto a la renta de los ejercicios gravables siguientes hasta el 2028. Acá no queda muy claro, y seguramente eso lo va a aclarar la norma reglamentaria a través del procedimiento que va a tener que regular para la obtención de este programa de reinversión, es si es que las utilidades que serán reinvertidas, por ejemplo, podrían ser utilidades que se obtengan del ejercicio 2023 y que a través de este programa de reinversión, ¿no?, debidamente aprobado por el Ministerio de la Producción, la empresa se compromete a
adquirir, ¿no? Determinadas maquinarias y equipos para, nuevamente, el perfeccionamiento de los procesos y la ampliación de la capacidad productiva de la empresa. Entonces, eso es algo que todavía se va a definir cuando seguramente salga el reglamento. Y finalmente, la ley señala de que no hay posibilidad de que este crédito sea devuelto directamente por la SUNAT y tampoco hay posibilidad de que pueda transferirse a terceros. También indicar que la ley señala que las utilidades que se hayan reinvertido tienen que que se hayan reinvertido en un ejercicio, tienen que ser capitalizadas en el ejercicio siguiente. Es una condición para poder acceder a este beneficio. Y las acciones que se obtengan por esta capitalización de estas utilidades no podrán ser transferidas hasta que no pasen 4 años desde la fecha de la capitalización de las utilidades. Y tampoco podrá la empresa hacer una reducción de capital en los 4 ejercicios gravables siguientes a la fecha de la capitalización. Entonces también tenemos estos dos requisitos que tenemos que cumplir para poder acceder al beneficio. El segundo beneficio que les comentaba es este régimen especial de depreciación que aplica a maquinarias y equipos adquiridos durante los años 2024 al 2028. Ahí, como se ve en la filmina, la maquinaria y equipo adquirida en el 2024 y 2025 podrá gozar de una tasa máxima anual del 33.33%, y a partir de las maquinarias y equipos adquiridas desde el 2026 al 2028, la tasa máxima de depreciación anual que podrá aplicar la empresa es del 20%. La norma también señala que se debe contar con controles especiales respecto de los bienes materia del beneficio, y también que en el registro de activos fijos, que es un registro auxiliar de control estrictamente tributario, se tiene que realizar el detalle actualizado de los bienes y su depreciación que forman parte de este beneficio. También la ley señala de que se pueden aplicar tasas mayores previstas por leyes especiales. No hay ninguna limitación para acceder a tasas que están previstas, preferenciales que están previstas en leyes especiales. Y finalmente la norma señala que este beneficio no aplica para aquellas empresas que cuenten con convenios de estabilidad tributaria, ¿no? Con convenios de estabilidad jurídica, con cláusulas de estabilidad tributaria. Para aquellas empresas no aplican este beneficio tributario. El tercer beneficio aplicable al sector textil es la deducción adicional por contratación de nuevos trabajadores, ¿no? Estos contribuyentes que contraten, o estas empresas que contraten a uno o más trabajadores nuevos, podrán aplicar una deducción adicional equivalente al 70% de la remuneración básica que se pague en el 2024, y después de manera escalonada, ¿no? Irá reduciéndose ese porcentaje de deducción adicional de 50%, y finalmente será del 30% en los años 2026 al 2028, ¿no? La norma señala que estos porcentajes se aplican sobre el sueldo básico, en caso el trabajador tenga un sueldo físico, sobre el sueldo básico, y en caso el trabajador tenga un sueldo variable, se establecerá un promedio del sueldo variable, y sobre ese promedio se aplicará estos porcentajes de deducción adicional. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para acceder a este beneficio es que el trabajador que sea contratado no haya estado en la planilla de ninguna otra empresa por menos 6 meses previos a la fecha del inicio de labores.
Otro de los requisitos es que la remuneración básica la remuneración básica que se pague no puede ser mayor a 1.700 soles mensuales. Es un monto relativamente bajo. Otro requisito es que sea incorporado al registro, que el empleador no goce de algún beneficio vinculado a subsidios laborales, ¿no? Subsidios por maternidad, por descanso médico, no se puede gozar de ese beneficio si es que se cuenta o se está accediendo a estos subsidios. La relación laboral tiene que iniciar a partir del 1 de enero del 2024 y el plazo mínimo de vigencia del contrato es de 2 meses, ¿no? También la norma señala que si el empleador goza de otros incentivos o beneficios tributarios relacionados a una deducción adicional al gasto por contratación, no podrá acceder a este beneficio. Lo menciono porque también a partir del 1 de enero del 2024 entra en vigencia la ley 31828, que es la ley del joven empresario, y que dentro de los beneficios también está el acceder a una deducción adicional equivalente al 50% de la remuneración básica que pague el nuevo empleador, pero tiene otros requisitos muy similares a los que he mencionado, pero, por ejemplo, esta ley del joven solamente aplica a aquellos trabajadores que tengan un rango de edad de 18 a 29 años, y la deducción adicional, por ejemplo, es solamente del 50% de la remuneración básica, ¿no? Y el plazo mínimo de vigencia del contrato de trabajo es de 1 mes. En el caso de este beneficio de la ley que estoy comentando, sería de 2 meses. Entonces, es importante tener cuidado, ¿no? Para no acceder de manera indebida a este beneficio de la deducción adicional del gasto de remuneración. Por otro lado, como comentaba, esta ley contiene 2 beneficios puntuales para los contribuyentes del régimen de la ley agraria, que ya comenté, y que son básicamente 2, ¿no? La deducción adicional por la contratación de trabajadores nuevos, que aplica bajo los mismos parámetros, términos y condiciones que he explicado para la deducción adicional por la contratación de trabajadores nuevos aplicable a las empresas del sector textil y confecciones, salvo con la diferencia de que en este caso los contratos no deben tener una vigencia mínima de 1 mes, ¿no? En el caso del sector textil son 2 meses. Esa es la única diferencia. Todo lo demás es exactamente igual. Y el segundo beneficio para el sector agrario es esta tasa de aporte o el porcentaje de aporte al salud por la contratación de trabajadores, que en este caso la tasa que establece esta ley es del 6%, que se aplica sobre los conceptos remunerativos efectivamente abonados en el mes. Recordemos que la ley agraria, ¿no? La ley 31110, establece para aquellos contribuyentes acogidos a esta ley que obtengan ingresos mayores a 1.700 UITs o que hubieran declarado 100 a más trabajadores, o sea, empresas relativamente grandes que estén dentro del ámbito de esta ley agraria. Para el 2024 se les aplicaba la tasa del 8%. Ahora, con los beneficios de esta ley, estas empresas del sector agrario van a poder acceder o van a poder aplicar o determinar el aporte al e-salud aplicando la tasa del 6%. Finalmente, la ley señala de que en ningún caso se podrá gozar de los beneficios tributarios para aquellos sujetos que cuenten con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito tributario o aduanero,
y también los que estén o hayan estado comprendidos en los alcances de la Ley 30.737, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, ¿no? Entonces, si estamos en estos casos, definitivamente la ley establece una limitación total para la aplicación de los beneficios contenidos en esta ley. Eso es todo lo que puedo por ahora, ¿no? Comentarles sobre esta ley. Nuevamente falta el reglamento, que seguramente aclarará algunos puntos que pudieran estar no claros en la ley. Muchas gracias, quedo a disposición de poder absolver cualquier consulta que tuvieran, o también a través de mi correo electrónico o también contactando con el abogado tributarista que los atiende. Muchas gracias. Gracias, gracias Karin. Interesante e importante la exposición sobre estos nuevos regímenes y beneficios. Ahora vamos a hablar muy brevemente sobre este tema de los sujetos sin capacidad operativa. Déjenme compartir la pantalla. Un segundo. Perfecto. Entonces, a ver, vayamos rápidamente al tema de los famosos sujetos sin capacidad operativa a través de este decreto supremo 319/2023 que fue aprobado recientemente. A ver, como sabemos, este régimen de los sujetos sin capacidad operativa fue aprobado en realidad en el año 2022, en marzo del año 2022, a través del decreto legislativo 1532. Ya sabemos que los decretos legislativos son leyes, solo que a pesar del sistema republicano de la división de poderes, ¿no? En donde tenemos un poder legislativo que da las leyes, un poder ejecutivo que las ejecuta, ¿no? Y un poder judicial que controla lo que hacen los otros dos poderes en la dación y en la ejecución de las leyes. Hay algunas materias que por su especialidad, ¿okay? Y su complejidad, el poder legislativo abdica de su facultad de legislar y se las delega al poder ejecutivo. Esto es importante saberlo porque entonces tenemos una ley que está hecha por el principal interesado en su aplicación, ¿no? Y eso hace que, lo vamos a ver ahora, no necesariamente sean, pues, leyes muy equilibradas. Ciertamente, no necesariamente alguna ley que salga del Congreso puede ser equilibrada, pero digamos, no necesariamente tiene este sesgo tan tirado hacia ser profi, ¿no? Primer punto, decreto legislativo 1532, publicado en marzo del 22 a través de facultades delegadas. Ese decreto legislativo señalaba que entraba en vigencia desde el 1 de enero del año 23, ¿ok? Es decir, ya está en vigencia, pero precisaba que los comprobantes de pago que puedan ser afectados por estas reglas de los sujetos sin capacidad operativa son los comprobantes de pago emitidos desde el día siguiente en que se publicó la ley. Esto es claramente para evitar pues eh, alguna interposición de demandas por retroactividad. Pues sabemos que acá en el Perú las leyes no pueden ser retroactivas. Entonces tenemos decreto legislativo que ya está vigente. Ese decreto legislativo decía en una de sus disposiciones transitorias que el MEF tenía 120 días calendarios para emitir el decreto supremo con las normas reglamentarias y complementarias para la aplicación del decreto legislativo. Eso debió haber ocurrido pues en abril del año 2000, más o menos pues unos 4 meses después de marzo del año 2022, recién eh, al 19 de marzo, perdón, recién al 30 de diciembre del año 2023 se emite este decreto supremo. Luego la propia norma también señalaba que una vez emitido el decreto supremo, la SUNAT tendrá ahora 90 días calendario para emitir la resolución de superintendencia para la implementación. La primera era para reglamentar y complementar y la segunda para implementar. Por lo tanto, estamos frente a una norma
está vigente, pero que su implementación para ser aplicada por la Administración Tributaria no ha terminado de emitirse. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero finalmente, doctor Ono, un sujeto sin capacidad operativa, lo que es, de lo que ya se les he explicado durante el año pasado, es pues perseguir a aquellos sujetos, ¿no? Que realizan operaciones no reales, ¿no? Operaciones ficticias, por eso son sujetos ellos, sujetos sin capacidad operativa. Y ustedes dirán, bueno, pero mi empresa pues es una empresa completamente formal, grande, principal contribuyente, yo sí tengo capacidad operativa. ¿Para qué me quedo escuchando un webinar, ¿no? 20 minutos sobre qué les va a suceder a aquellos que sí son evasores, que sí son creadores de empresas fantasma, en pocas palabras, los vendedores de facturas, ¿no? Eh, Nos hemos querido dar el tiempo, unos 15 o 20 minutos, en incorporar este tema en este webinar, porque hay efectos, si bien es cierto, a quien se persigue es al sujeto sin capacidad operativa, al evasor, quien puede tener finalmente los efectos es el contribuyente formal, que sin saberlo contrató con el sujeto sin capacidad operativa. ¿Ok? Entonces, dicho esto, eh, algunos antecedentes que expliquen este tema, ¿no? Ya las normas tributarias actuales ya penalizan, ¿ok? Y sancionan a las operaciones no reales. Ya existían antes del decreto legislativo 1532, ¿ok? Antes del 1 de enero del año 23, ya existían normas en la ley del impuesto a la renta y en la ley del IGB que determinaban que las operaciones no reales no eran deducibles ni daban derecho a crédito fiscal. Concretamente, la ley del IGB señala en el artículo 44 que los comprobantes de pago por operaciones no reales no dan derecho a crédito fiscal. Una operación no real es una operación inexistente, simulada o con un emisor ficticio, que le falta la fehaciencia. Incluso, por si no lo recuerdan, ¿no? Y vale la pena mencionarlo, el propio reglamento de la ley del IGB, numeral, artículo 15, numeral 15, señala que aún en esos casos en los que yo tengo un comprobante de pago emitido por alguien que era un emisor ficticio, ¿no? Aún en esos casos yo puedo mantener mi derecho al uso del crédito fiscal si es que no conocía que el emisor era ficticio, si bancaricé la operación y si los bienes y servicios son fehacientes y reales. ¿Okay? Yo compré fierro, ¿no? Cemento, acá lo tengo, está en mi almacén, pero quien me lo vendió no era el que realmente había comprado el fierro y el cemento, ¿no? Esas reglas ya existen en la ley del IGB. Y en la ley del impuesto a la renta sucede algo parecido. Dice, cuando no hay comprobante de pago, no es deducible el gasto o no es aceptable el costo, ¿no? Pero cuando hay comprobante, lo que la administración tributaria siempre venía a cuestionarme era la fehaciencia de la operación. Por lo tanto, hasta antes de la existencia del régimen o de este sistema de sujetos sin capacidad operativa, para que me puedan cuestionar una operación no real, ¿ok? Lo que necesitaba la administración tributaria era fiscalizarme. Tenía que venir, fiscalizarme y encontrarme que la operación no tenía comprobante de pago o estaba sustentada o el comprobante había sido emitido por un sujeto de manera simulada. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se da esta norma finalmente si ya existían estos otros mecanismos? Por, por esta explicación breve. En el Perú, ustedes lo saben, el IGB corresponde la recaudación, ¿ok? Está representada por el IGB en un 40% y por el impuesto a la renta en un 30%. Sin embargo, el IGB, que representa el 40% de la recaudación total, ¿no? En el Perú, tiene 48% de evasión. Y el impuesto a la renta está peor todavía. El impuesto a la renta tiene 54% de evasión, ¿no? Y entonces, y
la evasión, tanto en el IGB como en el impuesto a la renta, responde a varios mecanismos, ¿no? No registrar las ventas, utilizar indebidamente exoneraciones, utilizar indebidamente regímenes tributarios que no me corresponde, lo que nos explicaba Karin, pues, beneficios tributarios que probablemente, pues, si no seguimos los parámetros que explicaba Karin, no deberíamos haber utilizado ese tipo de mecanismos. Pero uno de ellos, uno de esos mecanismos, y el principal probablemente, es el de las operaciones no reales, las famosas ventas de facturas, que en realidad lo que necesitan es que alguien las copie, ¿no? Entonces, y ese tema de las operaciones no reales y venta de facturas es lo que lleva principalmente a la creación de este sistema de sujetos sin capacidad operativa. ¿Por qué? Y ahí está el dato, 2021, información de la propia Administración Tributaria, ¿no? Publicitada por la SUNAT, señala que la SUNAT tiene 1.093 auditores para 1.631.856 contribuyentes, ¿no? Lo que me da un ratio de 1.493 contribuyentes por cada auditor. Es imposible, si les acabo de decir en la lámina anterior que el régimen tal cual existía necesitaba que me fiscalicen para poder encontrar y penalizar a las operaciones no reales, ¿no? Evidentemente, con 1.093 auditores, que además, dicho sea de paso, se dedican más a auditar a los principales contribuyentes, porque ustedes dirán, bueno, si solamente hay 1.093 auditores y hay un ratio de 1.493 contribuyentes por cada auditor, ¿por qué a mí me auditan todos los años? ¿No? E incluso dentro del mismo año, varios meses. Peor aún, ¿no? Entonces, ese ratio en realidad es mayor. Al resto de los contribuyentes no se les puede identificar o no se les puede fiscalizar. Eso es lo que explica, ¿no? Esto. El sujeto sin capacidad operativa. El sujeto sin capacidad operativa, lo dice el decreto legislativo 1532, es el que, si bien figura como emisor de los comprobantes de pago o de los documentos complementarios, no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y u otros, o estos no resultan idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten dichos documentos. ¿Qué busca este régimen? Este régimen busca identificar al emisor del comprobante para sancionar al que, al que usa el comprobante sin necesidad de fiscalizar al que usa el comprobante. ¿Okay? O sea, yo identifico al sujeto sin capacidad operativa y lo que hago es penalizo al que contrata con el sujeto sin capacidad operativa. Y ahí sí, ahora entendemos con claridad por qué sí nos interesa saber cómo funciona el régimen de sujetos sin capacidad operativa, porque alguno de mis proveedores podría terminar siendo un sujeto sin capacidad operativa y yo, sin quererlo, sin saberlo, puedo terminar perjudicado por haber adquirido bienes, servicios sustentados en un comprobante emitido por un sujeto sin capacidad operativa. Esa es la razón por la cual nos estamos tomando estos 15 minutos o 20 para explicar este tema. Ahora, ¿cuáles son las condiciones por las que la SUNAT puede presumir que hay un sujeto o atribuirme la condición de ser un sujeto sin capacidad operativa? Fíjense, son 4. En realidad son 3 y uno es un cajón desastre, ¿no? No contar con infraestructura, bienes o que no resulten idóneos. Yo me dedico a vender menús y no tengo una cocina, ¿no? Me dedico a vender menús, nunca he comprado gas, no tengo ollas, sartenes, como así vendo menú, no tengo activos o no resultan idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten los comprobantes de pago. Doy servicio de transporte, no tengo un camión, ¿no? No tengo un estacionamiento, no tengo un patio de maniobras, no tengo la infraestructura para brindar esos servicios. ¿Ok? Este es uno de los más complejos. No tengo personal, que ya sabemos nosotros que esto no es un tema, no es un webinar laboral, pero hay algunas actividades que pueden tercerizarse y pueden haber algunas empresas que no necesariamente tengan el número de personas en su planilla que sea más o menos razonable para sus actividades. Y eso no quiere decir que yo sea un sujeto sin capacidad operativa.
Y bueno, el 4 le decía el cajón desastre, cualquier otra situación objetiva que evidencie que el sujeto no tiene recursos económicos, financieros, materiales, humanos. Esto lo deja para que la administración tributaria en el tiempo identifique alguna otra condición. ¿Ok? Esto hace que yo tenga que realizar alguna clase de labor preventiva frente a mis proveedores. ¿Por qué? Porque identificada la SUNAT, ah, identificada la SUNAT, cuando identifica que hay estos elementos, y fíjense ustedes, lo que dice la norma es que la SUNAT puede iniciar el procedimiento de atribución de condición de sujetos sin capacidad operativa cuando a través de la verificación de campo de sus fuentes de información, incluidas las entidades públicas y privadas o el cruce de información. No me dicen una fiscalización, ¿ok? No necesita la SUNAT fiscalizar al sujeto sin capacidad operativa. Basta con la información que la SUNAT hoy ya tiene, hoy todo es electrónico, ¿no? La SUNAT a través del comprobante de pago electrónico, de los libros electrónicos, del cruce de información, del DAO, del PLAME, pónganle ustedes la sigla que quieran, ¿no? A través de toda esa información que manejan su sistema de cómputo, puede identificar alguno de estas inconsistencias para calificar a alguien como sujeto sin capacidad operativa. ¿Se dan cuenta? No necesitan fiscalizar. A través de la información, puede indicarme que me han identificado como un sujeto sin capacidad operativa. Lo notifican al proveedor, pero ya les dije que las consecuencias son para el adquirente o para el usuario. También para el proveedor, pero digamos, si el proveedor finalmente sí lo es, si es un sujeto sin capacidad operativa, a él le da lo mismo, ya es un evasor. Pero yo que no tengo nada que ver en el tema, termino perjudicado. Este procedimiento, se lo quiero explicar muy rápidamente, es un procedimiento muy simple, muy lineal. La SUNAT identifica con sus sistemas que yo caigo en uno o más condiciones para ser sujeto sin capacidad operativa, me notifica, me dice cuáles son esas circunstancias o estas causas, y yo tengo un plazo de 30 días hábiles para presentar los medios probatorios para desvirtuar y lo dice textualmente la norma, cada una de las condiciones. Basta con que yo no desvirtúe una de ellas y en automático la administración tributaria me califica como sujeto sin capacidad operativa. ¿Okay? Me notifica, por ejemplo, que no tengo activos, no es que los tengo alquilados. No tengo personal, no es que estaré incumpliendo las normas laborales, muy probablemente, ¿ok? Pero sí tengo a estas personas, por ejemplo, pues en la cuarta categoría, o tengo a estas personas tercerizadas a través de un service. Estaré en un problema laboral, pero capacidad operativa tengo porque tengo estos contratos y tengo estas personas y tengo la identificación de las personas y lo que hacen para poder tener capacidad operativa en el tema. Luego me dicen que la SUNAT, una vez que yo presento la información, en 30 días evalúa y resuelve de frente, 30 días hábiles. Si yo, que he sido imputado como sujeto sin capacidad operativa, no estoy de acuerdo, ¿okay? Lo que tengo que hacer es reclamar. Y acá se abre un plazo de reclamación muy pequeño. Ustedes saben, si no se los recuerdo, el plazo ordinario de reclamación de las resoluciones de la Administración Tributaria es de 20 días hábiles. Este plazo es solamente de 10. ¿Ok? Cuando uno reclama, la SUNAT tiene 9 meses para resolver mi reclamación. Acá tiene 30 días. En 30 días resuelve mi reclamación. ¿Ok? Y si yo no estoy de acuerdo con la reclamación, tengo 10 días para apelar. Normalmente uno tiene 15 días hábiles para apelar y el Tribunal Fiscal tiene 12 meses para resolver. Acá se deben resolver en 30 días. Es decir, muy rápidamente me califican como sujeto sin capacidad operativa. Una vez terminado el proceso, este proceso sumarísimo, muy rápido, de imputación de calificación de sujetos sin capacidad operativa, inmediatamente la Administración Tributaria está autorizada, es más, no está autorizada, está obligada a fin de mes publicar en la página web de la SUNAT y en el peruano, ¿ok? La relación de los sujetos sin capacidad operativa, incluyéndome en esa relación. Y acá viene el tema central para nosotros que somos contribuyentes formales,
principales contribuyentes, cumplidores de la norma, ¿no? Bueno, mi condición de sujeto sin capacidad operativa se mantendrá por 4 años, pero lo importante es esto. A partir del día siguiente calendario en que la SUNAT a fin de mes publicó su lista de sujetos sin capacidad operativa y me incluyó, ¿ok? Estas son las consecuencias. Se dan de baja mis comprobantes, ya no puedo emitir comprobantes, solo boleta de venta, eso no me interesa. Lo que está en rojo es lo que nos interesa. Las operaciones que se realicen con el sujeto sin capacidad operativa no permiten ejercer derecho al crédito fiscal, o gasto o costo, ni ningún beneficio para efectos del impuesto a la renta ni del IGB. ¿Okay? Y ahí no hay prueba en contrario ni nada. Simplemente, aquí aplican pues el dicho de guerra avisada no mata gente. Yo publiqué al 31, al fin de mes que este señor es un sujeto sin capacidad operativa, independientemente de que él pueda irse al Poder Judicial para discutirla, si lo es o no lo es. Pero ya sabemos nosotros que cuando vamos al Poder Judicial, la interposición de la demanda no suspende los efectos del acto administrativo, y entonces yo publiqué que este señor es un sujeto sin capacidad operativa, luego, a partir de ese día, tú no debes adquirir un solo comprobante o una sola operación con este señor. ¿Ok? Te avisé, así que si a partir de ahí lo haces, tu sanción es que ninguno de estos comprobantes es deducible. Hasta ahí, razonable, ¿no? Por todo lo explicado, el porcentaje de evasión, los problemas de la falta de equipos para fiscalizar, está bien, pues hazlo vía toda tu información informática, califícalo, sanciónalo, me avisas y yo dejo de contratar con este señor. ¿Cuál es el problema? El problema es que, y con eso vamos terminando, para los adquirentes se genera esto. Se pierde el derecho a sustentar gasto, costo o crédito fiscal por cualquier comprobante emitido por el sujeto sin capacidad operativa. Evidentemente, los comprobantes emitidos desde el 20 de febrero del año 2022, ¿no? Porque la propia norma decía que afecta a los comprobantes emitidos desde el 20 de febrero del año 2022. Es decir, si yo veo que hay alguien que ha sido declarado sujeto sin capacidad operativa, yo tengo que revisar independientemente de que ya no voy a contratar con él, tengo que revisar todos los comprobantes, todas las operaciones que yo realicé con él desde el 20 de febrero del año 2022 para ver si tengo algún comprobante de este sujeto sin capacidad operativa. ¿Estamos? Entonces, si por ahí tengo la mala suerte de que encuentro 1, 2 o 3 comprobantes desde el 20 de febrero del año 2022 emitidos por este sujeto que acaba de ser declarado sujeto sin capacidad operativa, tengo, y acá es donde viene el tema complicado, ¿no? Tengo 30 días hábiles, está en la lámina, para tocarle la puerta a la SUNAT, llamarlo y decirle, señores, he encontrado estos comprobantes, necesito que los fiscalices. ¿Ok? ¿Qué hace la SUNAT? Entonces me hace una fiscalización parcial, me mira la fea ciencia de la operación, la fea ciencia, es decir, si es la compra de fierros y de ladrillos, que estén los fierros, que estén los ladrillos, que estén los cardex, ¿no? Y si encuentra que todo está en orden, ¿no? Que sí, efectivamente, no obstante que este señor no tenía capacidad operativa, ¿ok? Sí me terminó entregando los fierros y los ladrillos, me valida el comprobante, ¿ok? Si no, me emite una resolución de determinación por estos comprobantes que no he podido levantar, respecto a los cuales no he podido levantar la fehaciencia. Pero esto no es lo más grave. Más grave aún es que si a mí se me pasa el tren de los 30 días hábiles, ¿no? Ahora vamos a tener una obligación más, ¿no? Así como los principales contribuyentes tienen que estar entrando al régimen de grandes compradores, tenemos que estar mirando cada vez que vamos a hacer una operación el RUC, si es hábil, si no es hábil, si está no habido, si el comprobante de pago, ya, una más. A fin de mes tenemos que mirar la lista de sujetos sin capacidad operativa, y dicho eso de paso, hoy todavía no se ha emitido porque no está las normas de la SUNAT para implementar esto, pero cuando se implemente, a fin de mes tenemos que mirar, y si encontramos el comprobante, tenemos que llamar a la SUNAT. Si no lo llamamos,
si no llamamos dentro de 30 días hábiles a la SUNAT para que vengan y nos fiscalicen, ¿ok? Y luego somos materia de una fiscalización, ahora sí ya por nuestras propias operaciones, y nos encuentran estos comprobantes, ¿ok? Sin admisión de prueba en contrario, la SUNAT me va a reparar esos gastos de frente, ¿ok? Por ley, yo no puedo ya probar. Yo tenía 30 días hábiles para probar que esas operaciones eran reales. Se me pasaron los 30 días hábiles, ya no puedo yo acreditar que esas operaciones sí eran reales. Y esto es una complejidad, pues, para varias actividades y varias industrias, ¿no? Se me ocurre, no sé, pues, las empresas mineras, las empresas que explotan recursos naturales, las constructoras, ¿no? Aquellas operaciones en las que uno, por A o B motivos, por la lejanía, por la zona en donde se explican, porque presión de las comunidades, no sé, ¿no? Tenga que contratar no necesariamente con proveedores grandes, ¿no? Que uno conoce, este, termina involucrado en este tipo de operaciones. Ya, por ejemplo, los acopiadores, ¿no? Esta gente que son pues los valientes que van y están paseándose por todas estas zonas que son más o menos complicadas para ir acopiando los materiales y las cosas que uno necesita, entran en un problema porque podrían ser calificados como sujetos sin capacidad operativa. Peor aún, ¿no? Yo puedo haber contratado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con algunos de nuestros clientes? Es revisar su lista de proveedores y aquellos que son sensibles, hacer de antemano una revisión de ciertos sujetos, podrían o no podrían calificar como sujetos sin capacidad operativa. Lo hacemos, ¿ok? Hacen ustedes su debida diligencia y revisan a los proveedores sensibles y terminan viendo que sí, efectivamente, sí tiene capacidad operativa y todo. ¿Qué pasa si este señor a mitad de camino se muere? ¿Ok? Y entonces cuando viene la SUNAT y, y le imputa ser un sujeto sin capacidad operativa, por ejemplo, porque el señor trabajaba, en su empresa trabajaban puros familiares, su hermano, su hermana, su hijo, su primo, su sobrino. Y entonces ninguno estaba en planilla. Y hemos visto que una de las condiciones para ser sujeto sin capacidad operativa es no tener planilla, ¿no? Y este señor se muere. Y entonces cuando le notifican no se defiende. Como consecuencia de que no se defiende, en 30 días le imputan la condición de sujeto sin capacidad operativa. Yo, que sí hice mi trabajo y cuando el señor estaba vivo, verifiqué que sí tenía capacidad operativa, termino perjudicado por esta operación. Y ya Luis García me está haciendo señas de que por favor deje de aburrirlo con este tema porque él tiene un tema más importante que tratar. Un último comentario, que la SUNAT, una vez que incluye a una empresa como sujeto sin capacidad operativa, ¿ok? Puede incluir en el listado, ¿ok? A aquellas otras empresas en las que que se inscriban en el RUC, que comiencen a inscribirse en el RUC, en donde los accionistas o socios de la empresa que era sujeta sin capacidad operativa, participen. Esto evidentemente para evitar pues el típico caso peruano de me cierran esta empresa, ¿no? Y entonces abro otra y sigo vendiendo facturas, ¿no? Pero hay un problema. ¿Cómo sé yo si mi socio vendía o no vendía facturas en su anterior vida? ¿Okay? ¿Por qué? Porque el listado de la información que va a aparecer en el padrón de sujetos sin capacidad operativa no incluye a los socios. ¿Okay? Entonces yo no sé si es que, moraleja, si se van a asociar con alguien que va a tener más del 20% de las acciones de la nueva empresa, y por lo tanto esta nueva empresa la vamos a inscribir en el RUC, verifiquemos que este nuevo socio, que la que estamos trayendo, al que recién estamos conociendo, no haya sido socio en más de 20% en una empresa que haya sido declarada sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Este punto se lo dejo a mis amigos que constituyen, que ven temas corporativos para que lo tengan en cuenta. Bueno, no los, no los aburro más de esto, porque ya Luis García me ha amenazado de que ya me pasé en unos 5 minutos. Espero que esta información haya sido de utilidad. Tengamos en cuenta este tema de los sujetos sin capacidad operativa. Es verdad, ninguno de nosotros va a ser sujeto sin capacidad operativa, pero nuestros proveedores sí lo pueden ser.
y las consecuencias pueden ser graves para nosotros por haber contratado con un sujeto sin capacidad operativa. Luis, entonces, déjame quitar la, la pantalla, dejar de compartir. Ya. Y ahora sí te dejo, Luis, para que vayas con el plato de fondo de el perfil tributario. Muchas gracias, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Bueno, en realidad, esto del perfil tributario, al igual que el sujeto sin capacidad operativa, no es una novedad. En realidad, esta es una norma que se dio en el año 2022, en este mismo paquete de decretos legislativos, y en realidad la idea de la SUNAT, y después vamos a ir profundizando en el concepto, pero la idea de la SUNAT es clasificar a todos los contribuyentes que generan renta de tercera categoría con la intención de poder agruparlos según su rango de cumplimiento. Vamos a ver después qué significa esto, ¿no? Desde la categoría A para el más cumplido, para el mejor contribuyente, para el buen contribuyente, palabra que hoy ya no se va a usar en adelante, hasta el E, que va a ser el contribuyente incumplido, el contribuyente que pierda beneficios. En realidad, esta es una norma que se da en marzo del 2022, como les decía, en el mismo paquete de del sujeto sin capacidad operativa, pero estaba condicionada a una norma reglamentaria, y lo que se ha publicado el 31 de diciembre del 2023 es el Decreto Supremo 320-2023-EF, que es el que reglamenta este nuevo régimen. Está pendiente una resolución para un tema muy particular y que seguramente aclarará algunas dudas que aún quedan pendientes, pero lo cierto es que esta norma ya está en vigencia y que SUNAT va a empezar su aplicación a la brevedad. Casi nunca hablo sobre las exposiciones de motivos, pero creo que en este caso es importante mencionar. ¿Por qué SUNAT saca una norma que se llama, o por qué SUNAT empuja en realidad? Porque la norma sale a través de un decreto legislativo y es regulada por un decreto supremo, pero es muy empujada por la SUNAT. Y en realidad, ¿por qué se busca una norma que perfile a los contribuyentes o que clasifique a los contribuyentes según su perfil? Porque la SUNAT parte por reconocer en la exposición de motivos que a la fecha cuenta con recursos limitados para fiscalizar y recaudar. No es novedad que en el país hace muchos años se viene peleando y se viene reclamando, y los mismos contribuyentes así lo reclamamos, que se amplíe la base tributaria y que no sea pues una persecución siempre a los mismos contribuyentes, ¿no? Y que realmente se pueda fiscalizar a todos y así combatir la informalidad y de esa forma levantar la recaudación y la presión tributaria. La SUNAT ha reconocido que es incapaz, con los recursos actuales, de poder fiscalizar de la misma manera a todos los contribuyentes. Incluso la misma exposición de motivos recoge algunos números, ¿no? Dice que a la fecha hay 1.2 millones de empresas o contribuyentes generadores de renta de tercera categoría y hay 1.562 auditores en tributos internos. Entonces es materialmente imposible pues, programar una fiscalización, y entonces lo que buscan con este régimen es generar incentivos para el cumplimiento voluntario, tener debidamente clasificados a los contribuyentes y apuntar sin duda alguna a la batería de fiscalizaciones a aquellos contribuyentes que se encuentren en las categorías D y E, ¿no? Esa es más o menos la idea, buscando como objetivo final incrementar la presión tributaria. Bien. Entonces, ¿cuál ha sido la finalidad de la creación de este perfil de cumplimiento? Primero, incentivar el cumplimiento voluntario, ¿no? A través de la generación de riesgo y el otorgamiento de incentivos. Esto del otorgamiento de incentivos lo voy a poner entre comillas, ¿ya? Porque ya cuando nos demos cuenta cuáles son los incentivos para el contribuyente que está en las categorías A y B, la verdad que dan risa. Pero cuando veamos cuáles son los desincentivos para estar en las categorías D y E, nos vamos a dar cuenta que en realidad, más que generar incentivos, lo que ha creado esta norma es una presión para no caer en las categorías D y E,
en las cuales lamento decirles que es bastante sencillo caer. Y bueno, es el mecanismo de presión que va a emplear la administración tributaria para intentar incrementar la recaudación. ¿Cuál es la diferencia con el régimen de buenos contribuyentes? Y me estoy adelantando un poco a las preguntas, ¿no? Porque claro, alguien me podría decir, Luis, pero ya había una clasificación, ¿no? Porque existía el régimen de buenos contribuyentes que me daba beneficios, ¿no? Si yo era un buen contribuyente, podía tener un cronograma más beneficioso para pagar mis impuestos, en fin. Ya, esa es justamente la diferencia, que el régimen de buenos contribuyentes buscaba beneficiar a aquellos contribuyentes cumplidos. Por el contrario, este nuevo régimen lo que busca es identificar a los cumplidos, identificar a los, entre comillas, incumplidos, o que admitan un mayor nivel de riesgo, y otorgar beneficios tributarios a los cumplidos, beneficios tributarios que, como les decía, son risibles, no son tangibles, los vamos a conversar ahora, pero sobre todo incrementar la fiscalización, prenderle los reflectores a aquellos contribuyentes que estén en las categorías de IVA. Entonces, la gran diferencia con el régimen de buenos contribuyentes era que el régimen de buenos contribuyentes era un régimen que buscaba incentivar el cumplimiento de los contribuyentes, mientras este es un régimen que busca separar a los buenos de los malos, pero para regular también desincentivos para estar en las categorías de IVA. ¿Qué pasa con el régimen de buen contribuyente? Bueno, el régimen de buen contribuyente se derogó, ¿ok? Sin embargo, lo que establecía la norma es que los sujetos incluidos hasta el 20 de marzo de 2022 como buenos contribuyentes continúan siendo buenos contribuyentes y siguen aplicando el régimen de buenos contribuyentes hasta que surte efecto la primera asignación del perfil de cumplimiento, ¿no? O sea, hasta que la SUNAT haga las primeras clasificaciones de perfil de cumplimiento, aquellos que ostentan la condición de buen contribuyente a marzo del 2022, mantienen esta condición y mantienen los beneficios. ¿Y cuáles son los aspectos regulados en este reglamento? Bueno, vamos rápidamente. Primero, la forma de la implementación. El reglamento dice que será gradual y que en una primera etapa será aplicable a los sujetos que generan rentas de tercera categoría. ¿Cuál es el periodo de evaluación de las variables o comportamientos que vamos a analizar más adelante para llegar a una calificación en una de estas letras? El periodo para evaluar es 12 meses, los 12 meses anteriores. ¿Y cómo se hace esta evaluación? Lo que ya les había adelantado, 5 niveles de cumplimiento, donde A es muy alto y E es muy bajo, A y B son los deseables, E y D son los no deseables, y el C es una categoría intermedia, es una categoría que no tiene ningún perjuicio, que no tiene ningún beneficio, y que se crea básicamente para aquellos contribuyentes, nuevos contribuyentes, o aquellos pues que agarren el promedio para estar en esa categoría, ¿no? Entonces crean 5 niveles, los 2 de arriba son deseables, los 2 de abajo son indeseables, vamos a llamarlo así, y el del medio está orientado, digamos que es un régimen neutral, es una calificación neutral, básicamente orientada a los nuevos contribuyentes. ¿Cómo va a ser esta calificación? O sea, ¿cada cuánto la SUNAT nos va a notificar qué tipo de contribuyente me considera? Si me considera un A, un B, un C, un D, un E, ¿no? ¿Cada cuánto? Es trimestral. Esta es una de las cosas que a mí me sorprendió, de hecho, cuando leí la norma, porque, claro, esto implica que, por lo menos en teoría, cada trimestre nos va a llegar una notificación de la Administración Tributaria y nos va a decir en qué categoría estamos, ¿no? Entonces, bueno, y tendremos la oportunidad de ir mejorando nuestro récord o empeorándolo dependiendo de cómo vayamos cayendo en las variables, ¿no? La norma establece exactamente cómo y cuándo notificar a la zona de esto, el 5º día hábil del mes siguiente de la culminación del periodo, y hay un pequeño proceso, un proceso muy particular, que no se rige por las normas de reclamación y apelación del Código Tributario, para poder impugnar esta evaluación realizada por la SUNAT, ¿no? El plazo para los descargos es de 10 días hábiles,
La emisión de la notificación que responda tiene un máximo de 30 días posteriores a los descargos y después puede irse impugnando en la siguiente instancia. Pero es un proceso muy particular y realmente creo yo va a ser bastante complicado impugnar alguna de las calificaciones que realice la SUNAT y ya nos vamos a dar cuenta por qué más adelante. También señala la norma que la SUNAT va a realizar 4 calificaciones de prueba, las cuales solo tendrán carácter informativo y carecen de efectos. Entonces, digamos que los siguientes 4 trimestres, o sea, básicamente durante el 2024, la SUNAT va a ir realizando calificaciones de prueba, donde todavía los que caigan en la categoría DE no van a tener las limitaciones que tienen estas categorías, ni los que caigan en la categoría AB tendrán los beneficios de esas categorías, porque solamente es, digamos, una suerte de marcha blanca, vamos a llamarlo así. Bueno, y acá empieza lo feo, ¿no? Porque uno dice ya, ok, Luis, me queda claro, hasta el momento de lo que tú me dices, lo que me queda claro es que ya si era o no buen contribuyente ya no va a ser relevante, que SUNAT me va a perfilar de acuerdo a mi nivel de cumplimiento, que es deseable que esté en la A y en la B, y que si estoy en la D y en la E voy a perder algunos beneficios. Ok, pero cuéntame un poquito, ¿qué va a tomar en cuenta la SUNAT para hacer este perfilamiento? Bueno, y ahí digamos que las variables, esta parte es particularmente fea y particularmente complicada. Pero digamos que la SUNAT tiene 2 tipos de variables, las variables sujetas a ponderación y las variables de calificación directa. ¿Ok? Empecemos por las variables sujetas a ponderación. Estas son las más particulares y las más manipulables también, en mi opinión. La norma ha establecido 2 tipos de variables sujetas a ponderación. Una primera, que está listada en el reglamento y que establece 483 supuestos. No es una exageración ni es una frase retórica. La norma ha establecido 483 supuestos que la SUNAT podría ponderar para considerarme en alguna de estas categorías. Dentro de estos supuestos está pues el cumplimiento de la presentación de los libros, el cumplimiento en los plazos para presentación de las declaraciones juradas, y demás aspectos, niveles de venta, niveles de operación, tipo de empresa, en fin, 483 supuestos distintos que SUNAT va a meter a un sistema, sin duda alguna, y arrojará un resultado. Entonces, dentro de las variables sujetas a ponderación, hay un primer grupo que son estas que están detalladas en el reglamento y que establecen 483 supuestos por los que me pueden evaluar. Dentro de estas mismas variables hay un segundo grupo que están en el literal B, que sí son específicas, ¿no? Y que me van a evaluar restando puntos para mi calificación. ¿Y cuáles son esas? Tener una comunicación de indicio de un delito tributario, una denuncia o un proceso penal en curso, en trámite. Fíjense que son denuncias, en esta etapa son denuncias. Después vamos a ver en las variables de calificación directa ya son sentencias firmes. En esta etapa lo que me están diciendo es, oye, mira, si es que encuentro que hay indicios de delito tributario o si es que encuentro que tienes denuncias en trámite, así solamente sean denuncias, eh, o cuando el representante legal tenga algún proceso en trámite, ya tengo indicios suficientes o ya tengo algunos puntos en contra que van a restar en tu calificación en estas variables sujetas a ponderación. Y después están las variables de calificación directa. Aquí ya no me meten los 483 cumplimientos o incumplimientos dentro de un sistema para darme un resultado, sino simplemente miran si estoy en alguno de los supuestos específicos que establece la norma. ¿Ok? Y ahí también se complica un poco el tema, porque primero la norma establece 15 supuestos y de ahí nos habla de aquellas variables por incumplimientos o por actos que directamente me van a poner en una categoría de OE, ¿no? Que es, por ejemplo, contar con una sentencia condenatoria por delitos tributarios, contar con una resolución de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa, y el reglamento establece en el anexo 2 una serie de comportamientos.
Es bastante complejo el tema, porque al final del día, la SUNAT agarrará las variables sujetas a ponderación, más las variables sujetas a calificación directa, mirará si estoy en alguno de estos supuestos específicos de los 15 mencionados, más los 3 que siguen a continuación, más los 483, y en función a eso sacará en su sistema qué me toca, si me toca una A, una B, una C, una D o una E, ¿no? Y ese es el tipo de contribuyente que soy yo, y deberán ir actualizando esto cada 3 meses. Ese es el concepto de esta evaluación. Entonces, cuando alguien me dice, Luis, pero es impugnable esta calificación que voy a hacer, sí, claro, yo les había comentado, ¿no? Sí se puede impugnar, ahí está el proceso establecido. Pero claro, si tienes 483 supuestos que van a ponderar, es bien complicado encontrar un argumento de impugnación. Pero bueno, habrá que ver cómo se va aplicando y sin duda pues lo seguimos acompañando en esta etapa. Bueno, solamente algunas de las variables, solamente como ejemplo, ¿no? Algunas de las variables porque además dentro de las variables también están calificadas por graves, menos graves, más graves, y yo qué sé. Algunas de las variables calificadas como más graves de las sujetas a ponderación. Por ejemplo, mantener o haber mantenido en cobranza coactiva, que supere 5 UIT si se encuentren en cobranza coactiva por lo menos 3 meses, haber perdido más de 2 aplazamientos o fraccionamientos, haber sido notificado, y fíjense qué peligroso, ¿ah? Haber sido notificado con resoluciones por incurrir en infracciones relacionadas con inscripciones en el RUC, registro de documentación, declaraciones, no presentar declaraciones tributarias, control y seguridad, no exhibir, no facilitar o ocultar o destruir libros, registros o otros, y las infracciones del artículo 178 del Código Tributario. Ojo con eso, ¿ah? Estas de acá son algunas de las variables que tienen la categoría más grave al momento de hacer la ponderación. Dentro de esas está que hayas incurrido en la infracción del artículo 178. Típico caso de fiscalización, cuando producto de una fiscalización se detecta un tributo omitido, se incurre en la infracción contemplada en el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario. Típico caso, en todas las fiscalizaciones pasa o en casi todas. Cuando un contribuyente se da cuenta que hizo mal un cálculo y rectifica voluntariamente, es un reconocimiento expreso que incurrió en la infracción del artículo 1 del 178. Cuando, por ejemplo, haces una retención a un no domiciliado a un trabajador y te equivocas en el momento del cálculo y no pagas la retención correctamente, incurriste en infracción del artículo 178, numeral 4. Y entonces también has incurrido para efectos de esta calificación del perfil tributario en una que a la ponderación va a entrar como más grave. Con lo cual yo considero que por lo menos las empresas grandes, si es que esto va a ser así, van a terminar casi siempre en las categorías de IE, pues, porque ya parten por algunas de estas infracciones que en el día a día son usuales, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se aplican esos criterios, pero sí es un régimen que sin duda mete miedo, ¿no? Y bueno, finalmente, la parte concluyente, ¿no? Porque usted mira, ya, ok, Luis, ya me asustaste. Ya me has dicho que me van a calificar, que lo más probable es que termine en el D o en el E. Pero ya, ¿cuál es la gran ventaja de estar en el A o en el B? ¿Y cuáles son las grandes desventajas de estar en el D o en el E? ¿No? ¿Cuáles son esas ventajas y esas desventajas? Además de las subjetivas, ¿no? Que yo estoy seguro que a las del D y el E les van a programar más fiscalizaciones, pero las objetivas que establece la norma son las siguientes. Los que están en el nivel A tienen el fabuloso beneficio de los montos depositados en las cuentas de detracciones pueden destinarse al pago de tributos que graven la importación de bienes. Y con eso concluye la lista de beneficios, ¿no? Entonces, el gran beneficio por estar en la categoría A es este. Oye, Luis, pero yo no importo nada. Bueno, mala suerte. Ese era el beneficio, ¿no?
Y aquellos que están en el nivel A o B pueden acceder a la devolución del impuesto a turistas que se realizará respecto de las adquisiciones efectuadas en establecimientos que ostenten alguno de los dos niveles más altos de cumplimiento. Esos son los dos grandes beneficios por estar en las categorías A y B. Claro, alguien podría estar pensando, uy, Luis, para esos beneficios no me interesa estar en esas categorías. No, sí te interesa. ¿Ah? ¿Y por qué sí te interesa? Porque fíjense cuáles son los perjuicios al estar en las categorías E o D, ¿no? Fíjense los que están en el E. El cambio de domicilio fiscal solo podrá efectuarse con autorización previa de la SUNAT. La SUNAT podrá extender en 6 meses el plazo para resolver solicitudes de devolución o beneficios tributarios contenidos en la ley del IGB. O sea, saldo a favor del exportador en materia de beneficio, y cualquier otra devolución automáticamente tendrá una prórroga de 6 meses autorizada por ley, solo porque estás en la categoría E. El Banco de la Nación ingresará como recaudación los montos depositados en una cuenta de detracción. Fíjense, ¿ah? O sea, ya no hay que incurrir en alguno de los supuestos que establecía el decreto 940 para que te ingresen como recaudación. No, el simple hecho de estar en la categoría E le faculta al Banco de la Nación a ingresar como recaudación los importes que tengas en actas. Y los que están en las categorías D o E, nuevamente, las rectificatorias que establezcan una menor obligación surtirán efectos si la SUNAT no emite un pronunciamiento en un plazo de 90 días hábiles. Con esto, evidentemente, han modificado el Código Tributario. Recordemos que la tendencia había sido contraria, ¿no? En el tiempo se había reducido ese plazo a 45 días. Ahora, si estás en el nivel de OE, tienes que esperarte 90 días para que tu rectificatoria surte efecto. Permite presumir que una cobranza podría devenir en infructuosa y ameritará trabar una medida cautelar previa. Esto también es bien complicado. Fíjense, es muy usual que uno reciba, voy a poner un ejemplo cualquiera, una orden de pago. Uno revisa la orden de pago, considera que hay un error en la orden de pago y la impugna. Con esa impugnación, le pide al ejecutor coactivo que suspenda las acciones de cobranza porque el valor está en impugnación. Lo que en la práctica de hoy sucede es que se suspende toda acción de cobranza hasta la definición del proceso, hasta la resolución del proceso. Con esta norma de acá, si yo estoy en categoría D o E, de inmediato me podrían presumir, me podrían trabar una medida cautelar previa sin esperar a que se resuelva el proceso, solamente por el hecho concreto de estar en este nivel, ¿no? El monto a partir del cual deberán utilizarse medios de pago bancarizados será el 30% del monto ordinario, es decir, 600 soles y $150. O sea, con esto también están modificando la norma de bancarización y ya no será la bancarización con los límites estándar, sino que habrá 600 soles y $150 serán los topes máximos para utilizar efectivo o medios no bancarizados, y por encima de esos importes, aquellas empresas que estén en estos niveles de OE tendrán que utilizar medios de pago. Entonces, claro, no hay grandes incentivos para estar en la categoría A o B, pero sí hay grandes desincentivos para estar en el nivel de OE, ¿no? Bueno, realmente es un tema que yo considero que va a ser complejo. Es una de esas normas que si bien es cierto, en cuanto se dan, no generan un gran impacto porque no acarrean una obligación inmediata, como por ejemplo, pues, cuando se genera un cambio en las tasas de retención o cuando se genera un cambio en los libros electrónicos o alguna modificación en las facturas, que implica pues un quehacer distinto en las compañías de forma inmediata y entonces genera gran alboroto. Esta es una norma que no implica un quehacer directo para las compañías, pero que creo yo es bastante importante porque definitivamente va a cambiar la forma de actuar de la administración tributaria. Creo que dentro del tiempo ofrecido les agradezco muchísimo. No se dan ni algunas palabras finales. Y como siempre, para mí un gusto estar con ustedes. Sí, gracias Luis. Y bueno, sí, efectivamente, tema también muy importante y con eso, como lo señalaba Luis, estamos cerrando este webinar. Hay algunas preguntas que llegaron a través del icono de preguntas y respuestas que hemos tratado de contestar. Ahora, si queda alguna
Vamos a tratar de cerrarlas. Y nada, señores, nuevamente agradecerles a nombre del estudio su presencia en este webinar. Esperemos que haya sido de utilidad y los estaremos invitando a los siguientes webinars del estudio en todas estas materias importantes para el quehacer de las empresas acá en el país. Gracias nuevamente y muy buenas noches.